Hola chicos, vamos a hablar ahora de la evolución de los ecosistemas. Los ecosistemas no son, un ecosistema no es algo estático que siempre permanezca igual, sino que va cambiando, va evolucionando. Esa evolución de un ecosistema que va cambiando hacia otros ecosistemas de otro tipo a lo largo del tiempo es lo que llamamos sucesión. Una sucesión ecológica son los cambios que experimenta un ecosistema a lo largo del tiempo. Es decir, en un lugar puede haber a lo mejor plantas herbáceas, al cabo de un tiempo hay arbustos, después empieza a haber pequeños árboles, ¿no? Y luego al final grandes árboles y un bosque tupido. Eso sería una sucesión ecológica. Vamos a saber algo más de estas sucesiones. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una sucesión ecológica? Lo que sucede es que las especies modifican el medio. ¿Eh? Por ejemplo, el musgo y los líquenes que viven en las rocas van degradando las rocas y formando una capita de suelo sobre la cual después ya van a poder vivir otros organismos, por ejemplo, pequeñas plantas herbáceas. Es decir, las especies modifican el medio. Esa modificación del medio a veces trae como consecuencia que unas especies aparezcan y que otras desaparezcan y que el ecosistema vaya modificándose, vaya evolucionando. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué hay una sucesión ecológica? Pues por una cuestión energética. El ecosistema busca la mayor estabilidad, ¿de acuerdo? Y para conseguir esa mayor estabilidad tiende a aumentar una serie de factores, que son, primero, la diversidad de organismos. Los ecosistemas tienden a tener cuantas más clases de organismos, mejor, cuantas más especies, mejor. Los ecosistemas evolucionan hacia más especies, ¿vale? Además, la complejidad del ecosistema, es decir, redes tróficas con cada vez más elementos y más interconexiones, relaciones interespecíficas cada vez más complejas, es decir, relaciones entre unas especies y otras, ya sabéis. Además, aumenta la biomasa, la cantidad de materia orgánica viva y muerta que hay en el ecosistema. Vosotros imaginad un gran bosque, la cantidad de biomasa que puede tener solamente contando la madera. Y además, el ecosistema busca tener una mayor resistencia a los cambios. Es decir, el ecosistema consigue mayor complejidad para que así, si hay un cambio, si hay un problema, sea capaz de responder con mayor solidez ante el problema y no de ser destruido. Esa resistencia a los cambios se consigue con diversidad, con complejidad, con biomasa. ¿Vale? Si ahora analizamos un poquito, veremos que cuando el hombre actúa sobre los ecosistemas, lo que suele suceder es que la diversidad baja, porque eliminamos especies, la complejidad del ecosistema también baja, en vez de tener muchas clases de árboles o muchas clases de plantas mezcladas, como puede haber en la naturaleza, nosotros hacemos grandes cultivos con la misma especie de hierba, con la misma especie de cereal, con la misma especie de árbol, ¿vale? Con lo cual, la resistencia a los cambios es mucho menor. Y para poder mantener un cultivo, un monocultivo formado por una especie sola, tenemos que utilizar medios como por ejemplo los pesticidas, etcétera, porque por sí mismo no es capaz de sobrevivir. ¿Cómo evolucionan los ecosistemas? Hay dos clases de sucesiones, dos tipos. Una es la sucesión primaria. La sucesión primaria es la que se establece cuando en un sitio que no ha habido vida nunca empieza la vida. Y empieza desde el principio con lo más sencillo y termina pues con un ecosistema más complejo. Esa sucesión primaria es la que puede suceder en una isla volcánica que acaba de crearse, acaba de solidificarse la lava y ahí no ha habido vida nunca y empiezan a crecer los primeros organismos, las primeras bacterias, los primeros líquenes, los primeros musgos, etcétera. ¿Vale? Y la sucesión secundaria es la que se establece sobre un ecosistema que ya tenía vida y que ha sido alterado, ha sido
ha sufrido algún tipo de deterioro por alguna razón, que puede ser natural o puede ser humana. Por ejemplo, incendios, inundaciones, contaminación, etcétera. Por último, vamos a hablar de las fases de una sucesión primaria. Bueno, en una sucesión primaria decíamos, empezamos con un lugar donde no hay vida. Bueno, pues lo primero que hay es una etapa inicial de constitución, una etapa inicial en la cual empiezan los primeros organismos. Esos organismos casi siempre son estrategas de la R. Si recordáis, son esos que tienen una capacidad de reproducción muy grande, no son especialistas, no son especialistas, pero son capaces de hacerse a cualquier situación. ¿Vale? A continuación viene una etapa intermedia, es la etapa de maduración, en la cual el ecosistema va siendo cada vez más complejo, va ganando biodiversidad, va teniendo más especies, más clases de especies, más nichos ecológicos, va interconectando las redes tróficas, va estableciendo más relaciones interespecíficas, etcétera. Y por último, esa etapa intermedia termina con la etapa final, que es el clímax. Es el momento en el que hay máxima estabilidad y eficiencia ecológica. Es cuando ese ecosistema consigue ser el perfecto para esas condiciones climáticas, geológicas, etc. Es el ecosistema ideal de esa zona, para esas características. Ese es el clímax. Todos los ecosistemas tienden a llegar al clímax. Y por desgracia, cuando el hombre actúa sobre los ecosistemas, lo que hacemos es alejarlo del clímax. Lo que hacemos es dar la vuelta hacia atrás, hacia la etapa intermedia, y cuando se produce un accidente o una degradación, podemos llegar a una etapa similar a la inicial. Bueno, pues esto es todo por hoy. Hasta luego.